Bueno, antes que nada, gracias a la Asociación de Estudiantes de Psicología por la invitación. Mi nombre es Armando de Gracia, soy urólogo, oncólogo en el Instituto Oncológico Nacional. Y bueno, se me ha pedido que hable un poco de manera global en cáncer de próstata. Pues hay temas muy profundos. El cáncer de próstata es algo que está totalmente cambiante. Cada año ahí sale una cosa nueva. Pero bueno, vamos a tratar de que se lleven una idea muy general de la actualidad en cuanto al cáncer de próstata, y si se me queda algo en el tintero, pues siéntanse libres de preguntar. Antes de empezar, quisiera compartirles con ustedes este estudio sueco publicado en el 2013. Bueno, Suecia es un país que tiene una base de datos increíble de su sistema sanitario desde hace muchos años y un seguimiento impresionante, y ellos pues reclutaron a 223 pacientes que tenían el diagnóstico de cáncer de próstata, pero que no deseaban tratamiento. Pues hay gente así, bueno, yo tengo cáncer, pero no quiero que me hagan nada. Bueno, y ellos reclutaron a este tipo de pacientes y le dieron seguimiento por 32 años. Y lo único que hicieron fue observarlos. Cuando empezaron a tener síntomas, pues iniciaron lo que se conoce como la castración, que en términos médicos puede ser medicamentosa o quirúrgica, o sea, un bloqueo androgénico, porque sabe que el cáncer de próstata es más agresivo mientras más testosterona, que es la hormona masculina, tenemos en sangre. Pues cuando empezaron con los síntomas, iniciaron con castración, ya sea quirúrgica o medicamentosa, y pues le dieron seguimiento, y al final de los 32 años, cuando cerraron el estudio, solamente 3 pacientes quedaban vivos, muchos habían muerto de viejos. Entonces vieron que el 64% de los pacientes nunca necesitaron ningún tipo de intervención, y que de estos pacientes solamente progresaron 41%, y al final menos del 20% murió de cáncer de próstata. Eso sí, los pacientes que tenían un cáncer de próstata Gleason 9 o 10, que es una clasificación patológica, o sea, el patólogo lo ve al microscopio y ve por morfología qué tan agresivas son estas células, los que tenían cáncer de próstata Gleason 8 a 10 murieron en los primeros 10 años de seguimiento, el 100%. Y el resto que tenían Gleason más bajos, pues duraron incluso algunos hasta 20 años, y de ahí para adelante la mortalidad empezó a aumentar. Entonces, con esto quiero transmitirles la idea de que el cáncer de próstata no es una sola cosa, o sea, es una enfermedad totalmente heterogénea, y hay personas que tienen cáncer de próstata que nunca los va a matar, y hay otras personas que, aunque los diagnostiquemos temprano y hagamos lo que hagamos, pues se van a morir de cáncer de próstata. ¿Okay? Entonces hay un espectro muy amplio de cáncer de próstata, y eso es algo que las personas tienen que tener presente. Y para hablarles más o menos de todo un poco, voy a hablar un poco de la epidemiología, un poco también del cribaje o tamizaje o screening, como le dicen, la utilidad del PCR tacto rectal en esto, el diagnóstico y su clasificación por encimita, y muy por encimita voy a hablar del tratamiento del cáncer de próstata localizado, el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Esos son temas ya mucho más de la especialidad, y quizá no voy a enviar esto para no aburrirlos, y muy por encimita del seguimiento. Bueno, primero que nada, tengo que decir que tomando todos los cánceres que se diagnostican en Panamá, tomando ambos sexos, tanto hombres como mujeres, el cáncer de próstata es el cáncer de mayor incidencia de nuestro país, seguido por el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer colorectal, de estómago, de pulmón. O sea, es el de más incidencia. O sea, es un problema de salud pública, podríamos decir, ya que a 60 pacientes por cada 100.000 habitantes por año se le diagnostica cáncer de próstata. Sí, esa incidencia, pues a nivel del mundo, nosotros la estratificamos por países. Vemos que el cáncer de próstata, aunque sabemos que es más frecuente en raza negra, pues resulta ser que en África pues la incidencia no es tan alta. Pues puede deberse a que allá lo diagnostican menos, porque quizás tengan menos acceso a la salud pública, pero lo cierto es que parece que hay una tendencia a que el cáncer de próstata sea más frecuente en los países industrializados y desarrollados. Esto quiere decir
que hay algo ambiental que aún desconocemos que puede predisponer al cáncer de próstata, y esto es algo a tener en cuenta, ya que los asiáticos que no tienen una incidencia tan alta en Asia, cuando se mudan, por ejemplo, a Estados Unidos después de la segunda generación, tienen una incidencia tan alta como los demás. Y los pacientes de raza negra que viven en Estados Unidos tienen una incidencia de cáncer de próstata más alta que los pacientes de raza negra que viven en África, por ejemplo. Si hablamos de mortalidad, el cáncer de próstata, tomando todos los cánceres que se diagnostican en Panamá, y ambos sexos, el cáncer de próstata es el de mayor mortalidad con diferencia, seguido por el cáncer de mama, luego el de cuello uterino, pulmón, estómago, colorectal, hígado. O sea, estamos hablando de alrededor de 15 pacientes por cada 100.000 habitantes, mientras el de mama pues mata cada año a alrededor de 11 pacientes cada 100.000 habitantes. O sea, hay una diferencia de aproximadamente 100 personas por año más de próstata que de mama. Y la mortalidad pues igual es mayor en los países que más incidencia tienen de cáncer de próstata. Entonces queda una duda, pues si el cáncer de próstata, vimos al principio que no todos los cánceres de próstata matan, ¿por qué se muere tanta gente de cáncer de próstata? Y es que, ¿cuál es el riesgo que tiene un hombre de tener cáncer de próstata en su vida? Y este es un estudio que se hizo con 370 autopsias de gente que se murió por diversas causas y pues se le vio la próstata. Y se vio que los pacientes, los cadáveres que estaban en la cuarta década de vida tenían una incidencia alrededor de 20%. Y esa incidencia iba aumentando a medida que iba aumentando la edad del paciente. Y cuando llegaban a la octava década de vida, los pacientes que se habían muerto por cualquier causa, pues se encontraba que incidentalmente tenían un cáncer de próstata entre 60 y 80% de los casos. Esto quiere decir que si nosotros los hombres llegáramos a tener 100 años de edad, probablemente todos tendríamos cáncer de próstata. O sea que parece que el cáncer de próstata es algo inherente a ser hombre. Entonces, podemos decir que a lo largo de la vida, un 30% desarrollará un cáncer de próstata, pero que de eso, pues quizá el 8 a 40%, un rango muy amplio, va a desarrollar un cáncer clínico, o sea, un cáncer que dé síntomas, que cause problemas o que atente con la vida, que alrededor del 3 a 20% solamente morirá de cáncer de próstata. Y que, bueno, en las autopsias pues, puede llegar hasta un 80% de prevalencia. Por tanto, la mayoría de los hombres morirá con un cáncer de próstata, pero no de un cáncer de próstata. O sea que en próstata, sí es cierto, es un cáncer de mortalidad muy alta, pero tener cáncer de próstata no es sinónimo de muerte. Entonces, por eso, si uno se pone a pensar, ¿qué sentido tiene diagnosticar a gran escala y a gran volumen un cáncer de próstata si con gran probabilidad puedo diagnosticar un cáncer que no va a matar a la persona? Sin embargo, le voy a decir a la persona que tiene un cáncer y esa persona va a tener ansiedad, va a tener estrés y se va a querer tratar. Y probablemente vamos a sobretratar a este paciente con los efectos secundarios de cualquier tratamiento que utilicemos. Y por tanto, hoy día el reto de la urología no es diagnosticar el cáncer de próstata en sí, sino poder determinar qué pacientes pueden tener un cáncer de próstata clínicamente significativo, o sea, un cáncer que los pudiera matar. Claro, pero para determinar eso hay que diagnosticarlo. Y para eso está el cribaje, el screening, el tamizaje, como lo quieran llamar, es la misma cosa. Tratar de diagnosticar el cáncer de próstata, y para eso pues usamos el PSA. PSA viene de las siglas Prostate Specific Antigen, antígeno prostático específico. Se descubrió en los años 80 en el semen y al principio pues se pensaba que iba a poder tener una utilidad en medicina forense a la hora de determinar los casos de violaciones y estas cosas, porque se podía encontrar en las escenas del crimen cuando había semen, pero con el tiempo se dieron cuenta que tenía mejor utilidad para diagnosticar el cáncer de próstata. El problema es que el PSA es inherente de la próstata, no del cáncer de próstata. O sea que hay muchas cosas que pueden elevar el PSA, como una infección de próstata, una próstata agrandada. Si le tomas un PSA después de una relación sexual, un tacto rectal a un paciente o después de que lo han sondado, también va a tener un PSA elevado. Por tanto, no es específico del cáncer, pero sí, mientras más alto es el PSA, pues con mayor probabilidad, pues tienes cáncer. Por tanto,
se dice que los valores normales del PSA son de 0 a 4, pero estos son puntos de corte. O sea, eso no quiere decir que un paciente no pueda tener cáncer de próstata con un PSA en 3. Cuando el PSA es superior a 4, pero inferior a 10, pues hay un área gris que nosotros tenemos dudas si podemos indicarlo en una biopsia, que es algo invasivo, y para eso pedimos otro parámetro que se llama PSA libre, y nos ayuda a determinar qué probabilidad pues, tiene el paciente de tener un cáncer para podernos decidir por una biopsia. Cuando el PSA es superior a 10 y se descartan infecciones, pues lo ideal es ir directamente a una biopsia de próstata. Entonces vemos que el PSA pues, normal varía de acuerdo a la edad del paciente, siendo que los pacientes mayores pues, puede ser normal que tengan PSA superiores a 4. Otra cosa es el tacto rectal. El tacto rectal nos ayuda a tocar la próstata, tocar nódulos sólidos en la próstata, pero vemos que nosotros por medio del tacto rectal accedemos a una zona muy concreta de la próstata. Pero ¿qué ocurre si el cáncer está aquí, en la zona de adelante, en la zona anterior? Pues es muy difícil localizarlo. También es muy difícil localizar un cáncer de próstata por tacto rectal cuando las lesiones son muy pequeñas. Además que es una prueba bastante invasiva y hay muchos hombres pues, que no les gustan o por su idiosincrasia o lo que sea, pues se niegan a hacérsela y entonces hay una especie de tabú en cuanto al tacto rectal. Pero lo que sí estamos seguros es que el cáncer de próstata, el tacto rectal nos ayuda a detectar incluso hasta un 20% de cánceres de próstata que por el PSA no lo podemos detectar, o sea, un PSA normal. Y al revés, también el PSA nos ayuda a detectar casos de cáncer de próstata que no tocamos nada en el tacto rectal. Entonces, quizá lo suyo es usar las dos cosas al mismo tiempo. Yo me he encontrado con pacientes que dicen, no, como ya hay una prueba de sangre que se llama PSA, ya el tacto rectal no es necesario. No, señor. El tacto rectal es tan necesario como el PSA porque ninguna de las dos por sí solas es totalmente efectiva y de hecho un PSA mayor a 4 con un tacto rectal sospechoso tiene una sensibilidad de 38 y una especificidad de 87%. O sea, la sensibilidad de una prueba es la capacidad de encontrar a pacientes enfermos y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba de encontrar pacientes sanos. O sea, que si es negativo estas dos cosas, pues con una certeza bastante alta podemos decir que no tiene un cáncer de próstata. Otra prueba que ha salido ya en los últimos años es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que tiene una sensibilidad y una especificidad incluso más alta que el tacto rectal y el PSA juntos. Lo único que, claro, la resonancia magnética, pues no hay muchos resonadores magnéticos, es una prueba que tarda mucho tiempo, hay una lista de espera muy grande y es un despropósito, un cáncer con tanta incidencia, pues diagnosticarlo de golpe con una resonancia magnética. Ahora, esto es simplemente un estudio que salió en el 2010, en 2013, perdón, en donde entrenaron a unos perros, a unos pastores belgas, lo entrenaron a oler orina con cáncer de próstata y le pusieron a 66 pacientes que habían biopsiado, 33 casos, perdón, tenían cáncer y 33 sin cáncer y pusieron al perro a oler las 66 muestras y resultó ser que de los 33 pacientes positivos por cáncer de próstata, el perro detectó a 30. ¿Ok? Y esos 3 que no detectó los rebiopsiaron otra vez y de esos 3 que el perro había fallado, pues resulta ser que uno sí tenía cáncer. Por tanto, el perro, oliendo la orina, tuvo una sensibilidad y una especificidad del 91%, superior al tacto rectal, al PSA y a la resonancia magnética. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? No le quiero decir que hay que tener un perro en la consulta. Lo que le quiero decir es que este estudio nos dice de manera indirecta que hay sustancias en la orina capaces de predecir el cáncer de próstata con una sensibilidad y especificidad suficientemente alta como para evitar al paciente el engorro de sacarse sangre o el dedo, el tacto rectal, de una manera certera, pero el problema es que no sabemos qué sustancias son esas. En algún momento, pues con una simple prueba de orina, quizá lo podemos conseguir, pero hasta que ese momento llegue el tacto rectal y el PSA son las herramientas que tenemos y la resonancia magnética, cuando hay dudas, pues nos ayudará.
Por tanto, el cribaje sistemático y poblacional, en los tiempos de antes, pues decían, vamos a hacer una campaña de detección de cáncer de próstata y cientos de hombres iban a hacerse PSA y tal. Eso hoy día no está indicado, ¿ok? Está indicado en situaciones muy concretas, después de los 50 años, después de los 40 años, si hay antecedentes familiares cercanos de cáncer de próstata, y está indicado en pacientes sintomáticos, etcétera, etcétera. Pero no, hoy día no están indicados los screening poblacionales de cáncer de próstata precisamente para evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento que lleva consigo esta enfermedad. Diagnóstico y clasificación, pues la mayoría son adenocarcinomas, o sea, cánceres originados de la glándula prostática. Y el diagnóstico, pues, es con una biopsia transrectal de próstata. Se sacan generalmente 6 muestras de cada lado, 6 del lóbulo izquierdo, 6 del lóbulo derecho. Yo cuando hago las biopsias, pues lo que hago es que a través del mismo aparato de ultrasonido le coloco anestesia y bloqueo los nervios prostáticos para que el paciente no sienta dolor. Otros pues lo hacen sin eso, pero es muy doloroso, y otros se van al otro extremo de que duermen al paciente con anestesia y todo lo demás. Yo no necesito anestesia, yo le anestesio la próstata con anestésico, anestesiando los nervios, las bandeletas neurovasculares. Obtenemos esta muestra y lo que hace la biopsia de próstata es que nos da el diagnóstico histológico. O sea, el patólogo nos dice si es un adenocarcinoma, y si es un adenocarcinoma, qué tan indiferenciado es. Y la indiferenciación se hace con el estadio Gleason. Esto, si alguno de ustedes tiene algún familiar con cáncer de próstata, verá que esto es muy importante. De acuerdo a la agresividad celular, el patólogo nos dice si es un Gleason 1, 2, 3, 4 o 5, siendo cáncer de 3 para adelante. Entonces el patólogo nos reporta la cantidad de células que más ve y la segunda que más ve, y de esa forma clasificamos el riesgo en ESUP 1, 2, 3, 4, 5. Cuando es Gleason 3 más 3, de bajo riesgo, es ISUP 1. Cuando es 3 más 4, es ISUP 2, riesgo intermedio. 4 más 3, ISUP 3. 4 más 4, ella es alto riesgo. 4 más 5, 5 más 4 y 5 más 5 son muy alto riesgo. ¿Pero riesgo de qué? Bueno, riesgo de morir o riesgo de que hagamos lo que hagamos, el cáncer le vuelva a salir. Por tanto, la biopsia de próstata no nos dice solamente si el paciente tiene un cáncer o no, sino que además nos ayuda a predecir qué tan agresivos tenemos que ser nosotros en el tratamiento, si le podemos dar vigilancia, o sea, si es un cáncer que no lo va a matar probablemente en un tiempo corto, o si es un cáncer muy agresivo que lo puede matar muy rápido, y de esa manera nosotros poder actuar. Entonces sí, mientras mayor Gleason, pues la probabilidad de progresión local aumenta. Y otra cosa, pues los estudios de extensión. Cuando tenemos un ESUP 3, o sea, un Gleason 4 más 3 para adelante, nosotros tenemos, o un PSA mayor a 20, nosotros tenemos que pedir estudios de extensión, un centelleo óseo, porque cuando el cáncer de próstata se sale de la próstata, a donde va primero es a los ganglios linfáticos y al hueso. Tiene una predilección por irse al hueso. Por tanto, tenemos que pedir un rastreo óseo, y también tenemos que pedir un CAT, abdominopélvico pélvico, por el hecho de ver los ganglios linfáticos. Eso también nos dice el tratamiento. Y otra forma de clasificarlo es el estadio TNM, o sea, tumor, nódulos linfáticos y metástasis. Es una terminología nuestra médica, pues, que para ver qué tan localmente avanzado está el cáncer. Por ejemplo, si yo digo que un cáncer es un T1C, pues le estoy diciendo implícitamente que es un cáncer que yo al tacto rectal no lo toco, pero por PSA lo diagnosticamos. O si le digo que es un T3B, N1M1B, lo que le quiero decir al otro médico es que el cáncer de próstata me invade las vesículas seminales, tiene metástasis a los ganglios y metástasis al hueso. Así que, en resumen, nosotros clasificamos el cáncer de próstata en función de su riesgo, o sea, la escala ESUP, en función de su estadio con la escala TNM, en función de su progresión a hueso o a ganglios en metastásico y no metastásico, en función si son sintomáticos o no, en metastásicos sintomáticos o no sintomáticos, ya que esto es muy importante para determinar si debe recibir quimioterapia o no, y en función de respuesta a la castración, como ya hemos visto, hay sensibles al bloqueo de la testosterona y hay otros que son resistentes al bloqueo con la testosterona. Generalmente es cuando ya llevan más de 4 años en bloqueo hormonal, el cáncer se hace resistente al bloqueo hormonal. Esto ya es más
más específico de la urología, esto es el tratamiento. Simplemente y a grosso modo, pues decirles que los cánceres de bajo riesgo y con expectativa de vida de más de 10 años, pues se puede vigilar, se le puede hacer una prostatectomía radical o radioterapia externa. En cambio, pues cuando la expectativa de vida es menos de 10 años, pues con bloqueo hormonal y expectancia ya tenemos. Y el tratamiento pues es más agresivo mientras un riesgo más alto tiene, llegando a incluso hacer prostatectomía radial con linfadenectomía pélvica cuando hay más de 10 años de expectativa de vida en cánceres de alto riesgo. Pero el cáncer que está localmente avanzado, pues generalmente la cirugía no está indicada. Ahí está indicado más que nada el bloqueo hormonal, la radioterapia externa más bloqueo hormonal. Puede ser que si plantearnos una cirugía con linfadenectomía más radioterapia, pero cuando ya son estadios más avanzados, resistentes a la castración, una serie de cosas, pues ya los tratamientos ya van más rondeados, más dirigidos a la quimioterapia, si hay metástasis dolorosas a los huesos, o a bloqueos hormonales más avanzados. Y todos estos medicamentos son carísimos. Por ejemplo, la viraterona, la da el Seguro Social, este medicamento vale alrededor de $3.000 al mes de tratamiento. Son medicamentos muy costosos y es por tanto que el cáncer de próstata, lo mejor es diagnosticarlo temprano para poder definir quién es el que va a necesitar o no tratamiento, y si necesita un tratamiento, pues hacerlo a tiempo, porque si se hace tarde, no solamente que le disminuimos la sobrevida al paciente, sino que además el tratamiento genera un coste importante a la salud pública del país. Y el seguimiento, pues una vez tratado, generalmente con PSA solamente, PSA total. Y en caso muy concreto, pues centella óseo y tomografía abdominopélvica. Y como conclusión, pues puedo decir que el cáncer de próstata es el cáncer con mayor incidencia y mortalidad de Panamá. No todos los hombres con cáncer de próstata van a morir. El reto de nosotros es diagnosticar a los pacientes que se van a morir de cáncer de próstata, y los screenings poblacionales no se recomiendan. El tacto rectal y el PSA total con o sin resonancia magnética es la base del diagnóstico del screening. La biopsia de próstata es necesaria para definir no solamente el diagnóstico, sino también la agresividad del cáncer. Podemos clasificar el cáncer de próstata y eso nos ayuda a definir el tratamiento, y con eso podemos también calcular las expectativas de vida y una serie de cosas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y a mejorar el tratamiento de estos pacientes. Tenemos que recordar que el cáncer de próstata generalmente le da a hombres cercanos a la jubilación o ya jubilados que han sido proveedores en su núcleo familiar por muchos años y que están acostumbrados a proveer y a cuidar de los demás, no que los cuiden. Por tanto, eso genera un impacto muy grande en la familia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Gracia Nieto. Tenemos una pregunta del público que nos dice respecto a los pacientes del estudio sueco que nunca recibieron tratamiento, es decir, que todos sufrieron de algún tipo de dolor crónico por esto, o no siempre el cáncer de próstata viene acompañado de dolor. No, lo dije en ese momento, estos pacientes se les empezó tratamiento cuando empezaron a presentar síntomas. O sea, y solamente, y 64 de esos pacientes nunca presentaron síntomas. O sea, que lo que le quiero decir es que hay personas que tienen su cáncer de próstata encima y nunca van a morir de su cáncer de próstata. Pero si sabemos que en este país es el cáncer de próstata de mayor mortalidad, no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que diagnosticar para poder definir quién va a necesitar o quién no va a necesitar un tratamiento a tiempo. A modo de prevención, ¿qué pueden hacer los hombres? Bueno, lamentablemente en el cáncer de próstata no hay una prevención como tal, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de pulmón, que uno dice, bueno, no fumar y ya está. No se ha encontrado hasta ahora ningún factor que por sí solo predisponga. Lo que se sabe es que la edad, o sea, a mayor edad, mayor probabilidad de cáncer de próstata, y lo que se sabe también es que cuando uno tiene un familiar en el primer grado de consanguinidad, o sea, hermanos o padres
con cáncer de próstata, pues tienen un riesgo mayor de padecer de cáncer de próstata y por tanto el screening o el tamizaje debe empezar antes. ¿Okay? Con respecto a la prueba del PSA y el tracto, ¿a qué edad estas pruebas se deben de hacer? O sea, más o menos a qué edad es el momento que se diga, bueno, ya se tiene que hacer. Si tiene antecedentes familiares desde los 40 años. Si no tiene antecedentes familiares, puede empezar a los 50 años. Ok, y por lo que entiendo entonces, no es de que o hago una o hago la otra, porque o sea, usualmente a veces decimos que el tracto rectal es el que más, o sea, el que diagnostica directamente si No. hay o no hay algo. Sí, bueno, primero, si yo pido una prueba o si yo hago una prueba, tengo que saber interpretarla. O sea, de nada sirve que un médico que no está habituado a hacer tacto rectal y me haga un tacto rectal, pues probablemente no va a encontrar nada. O sea, lo ideal es que el tacto rectal pues, sea hecho por un urólogo y que el urólogo defina si es necesario o no. Por ejemplo, si un PSA total es muy, muy bajo, o sea, 0.5 y el paciente no tiene antecedentes de cáncer de próstata, puede ser que el tacto rectal no sea necesario. Pero si, por ejemplo, yo le pido a ese mismo paciente un PSA este año y me salen 0.5 y al año que viene me salen 3, no se sobrepasa de 4, pero es una elevación muy sospechosa, entonces ahí el tacto rectal pues yo se lo haría, ¿me explico? Entonces no, todo no está escrito en piedra, esta es una cosa que es muy cambiante y varía dependiendo de cada caso. Bueno, doctor, muchas gracias. Pasamos ahora con Solange y la señora Yolanda López Araúz, que fue paciente de cáncer de mama.